ella. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a retomar todo lo que es la secuencia de temas que hemos estado llevando. Estamos ya entrando a la lección número 24 y el capítulo 9 es el que estábamos iniciando, el capítulo 9, y vamos a tomar desde este capítulo 9 versículos 13 al 21. Capítulo 9, versículos 13 al 21, leeremos para tomar este párrafo y poder analizarlo a la luz de la Escritura. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y también en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Agradecemos este tiempo que usted nos permite, Señor, tener su palabra para nuestra vida. Le pedimos y le rogamos, Señor, que los minutos que vamos a utilizar para predicar su palabra, para ministrar de ella, Señor, guíenos, diríjanos, denos, Señor, su revelación, y que podamos en esta hora, cada uno de nosotros aquí presentes y quienes también están a través de la radio y la televisión, puedan recibir y percibir, Señor, la verdad de su palabra. En el nombre de Jesús, nos ponemos en sus manos, Señor, y creemos que usted nos guiará, nos ayudará y también nos ministrará en una forma especial. Para la gloria de Dios, creemos eso en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar en el día de hoy de los poderes del infierno sobre la tierra y la sexta trompeta. Eso es lo que vamos a revisar en el día de hoy en este tema. De acuerdo al pasaje bíblico que acabamos de leer, al sonar la sexta trompeta, se ponen en marcha fuerzas demoníacas mucho más dañinas o mucho más mortíferas que las anteriores. Veremos aquí que mientras las langostas en la quinta trompeta, si recordamos un poco, solo torturaban a los hombres, los ángeles de la secta y sus huestes los matan. Finalmente veremos entonces que el propósito de estos terribles juicios, estos juicios futuros que de alguna manera siguen siendo una advertencia para los hombres, porque las consecuencias del pecado de ellos es lo que está trayendo todos estos juicios. Y de esta forma, lo que Dios está tratando de hacer, a pesar de la tremenda mortandad que muestra, es llamarles a un nuevo arrepentimiento. Tal como se nos va a explicar al final de esta temática, los hombres no querrán
acogerse a la gracia de Dios. Los hombres no aceptarán la gracia de Dios para ser salvos, sino que van a resistir hasta el final en su rebeldía contra Dios. Una de las frases que aparece aquí es la orden que da sin duda Dios: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La orden que recibió el 6º ángel por medio de la voz de entre los 4 cuernos del altar, de acuerdo a lo que dice la Escritura, ese altar de oro, consistía entonces en desatar a los 4 ángeles que estaban junto al gran río Éufrates. En cuanto a la identidad de estos ángeles, seguramente lo más acertado, lo más lógico aquí es pensar que se trata de ángeles caídos, desobedientes de Dios. Notemos cosas importantes en esto: estaban atados, del mismo modo que un día será atado Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 22, que aparece ese pasaje. Quizá debamos también pensar que se trata de demonios de una peligrosidad tremenda, que hasta ese momento han sido retenidos por Dios, impidiéndoles usar su poder, su autoridad para hacer mal a los hombres. O sea, están reservados, en otras palabras, para ese momento. Estos ángeles, como dije, estaban atados y estaban junto al gran río Éufrates. Este río debemos entender que marcaba el límite ideal de la tierra prometida. O sea, por este río se puede decir que la tierra prometida se alimentaba también o florecía. Más allá, de acuerdo a la historia, estuvieron los grandes imperios de Asiria, de Babilonia, también, que recibían las aguas de Éufrates, y que en tiempos antiguos derrotaron increíblemente a los israelitas y los sometieron. Quizá el que estos 4 ángeles provengan de allí guarde algún tipo de relación con lo que ocurrió en el pasado, anunciando los problemas para Israel de esta manera, ¿no? Esto se vería de alguna forma confirmado también por el hecho de que cuando se derrame la 6ª copa, de acuerdo al pasaje de la Biblia, las aguas del río Éufrates se secarán, y de acuerdo a eso se secarán para que los reyes del oriente puedan pasar con sus ejércitos para la gran batalla de Armagedón. O sea, estará totalmente seco ese lugar. Por ahora, el río Éufrates, junto con el Tigris y también el Nilo, conocidos, ¿no?, es uno de los principales responsables de que la vida exista en Medio Oriente. Es gracias a este río Éufrates que muchas civilizaciones desde tiempos antiguos han podido desarrollarse y han aprovechado también el agua que fluye por su cauce. Este río Éufrates tiene un aproximado de kilómetros de 2.780 kilómetros de longitud y atraviesa actualmente los territorios de Turquía, de Siria y también de Irak. Y es una pena terrible que por el mal manejo y la sequía que está sucediendo en esta zona, este río esté muriendo, el Éufrates está muriendo. El río es significativamente más pequeño de lo que era, por supuesto, hace pocos años atrás. Algunos oficiales o algunas personas que constantemente están viendo esta realidad se preocupan porque pronto puede llegar a ser la mitad de lo que es ahora, o sea, sencillamente se va secando cada vez más. Volviendo a lo que la historia de la Biblia nos muestra, o el pasaje mismo nos muestra, aparece la frase y dice: a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. A fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Aquí vemos también que estos 4 ángeles que estaban preparados, de acuerdo a la Biblia, para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Esto nos recuerda varias cosas importantes. Primero, Dios dirige la historia. Y siempre Dios está dirigiendo la historia de la humanidad. Y lo hace conforme a su plan, conforme a lo que Él tiene en su propósito. Y Él cumple cada una de sus etapas en el momento adecuado, en el momento justo. Lo segundo que podemos marcar es que ninguna fuerza satánica puede actuar por su propia cuenta. O sea, todo está, en otras palabras, controlado por Dios. Solo dentro de los límites impuestos por Dios pueden operar estas fuerzas satánicas. Así que nosotros podríamos decir, tenemos la seguridad de que Dios
tiene el control absolutamente de todo. Aunque parezca que no es así, Dios tiene el control de todo. Tercero, Dios en su soberanía puede usar a los ángeles rebeldes para ejecutar sus justos juicios. O sea, puede Dios utilizar a aquellos ángeles que se rebelaron en contra de Él, utilizarlos para que ejecuten los juicios que Él tiene ya predispuestos para esta humanidad. Cuarto, los juicios de Dios siempre son controlados y precisos. Aunque nosotros veamos una terrible situación, Dios siempre está en control. Entonces tenemos que entender esto. Estos 4 ángeles dirigen un numeroso ejército de jinetes demoníacos que tienen como finalidad, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, matar a la tercera parte de los hombres. Me han preguntado también si esto quiere decir mujeres. En realidad está hablando del género completo de la humanidad, hombres y mujeres. Esto quiere decir entonces que el grado de intensidad de los juicios de Dios está aumentando con el toque de cada una de las trompetas. Esto va aumentando. Cada trompeta va aumentando más todavía digamos así, la intensidad del juicio. En la trompeta anterior vimos que los hombres eran atormentados durante 5 meses, pero aquí la tercera parte de la humanidad morirá, la tercera parte. Aquí vemos que todavía esto no es una aniquilación total, pero sí una advertencia muy enérgica y severa de parte de Dios hacia la humanidad para que se arrepientan. Ese será el juicio más catastrófico que la humanidad ha sufrido desde los días del diluvio, pero tristemente no será el último, ya que hay muchos otros juicios que están apareciendo de acuerdo a lo que vamos estudiando en el Apocalipsis. No sabemos cuánto tiempo se ejecutará o en cuánto tiempo se ejecutará este juicio, pero de lo que sí podemos estar seguros, hermano, es que dejará un escenario terrible sobre la tierra, un escenario terrible. Por un lado, estará el dolor de los que sobrevivan, que con toda seguridad habrán perdido a seres queridos, habrán perdido a familiares, y nos recuerda también el lamento de los egipcios después de sufrir la muerte de sus primogénitos. O sea, esto es como una imagen de lo que sucedió antes en Éxodo capítulo 12, versículo 29 y 30, habla acerca de eso. Por otro lado, el olor nauseabundo de millones de cuerpos en estado de putrefacción o descomposición y las dificultades para enterrarlos o quemarlos. Estamos hablando de la tercera parte de la humanidad. Entonces estamos hablando de una cantidad enorme de personas que morirán. Cuando vemos nosotros la Biblia y dice que Juan vio un ejército de 200 millones de jinetes, 200 millones de jinetes. Ahí es cuando nuestra mente hace cortocircuito porque empieza inmediatamente a pensar y a imaginarse la cantidad. Y nuestra mente no da para eso. Entonces Juan nos dice que él oyó el número de los ejércitos de los jinetes, que eran 200 millones. Suponemos entonces que este ejército seguía a los 4 ángeles, o sea, estaba bajo las órdenes de estos 4 ángeles. Ahora, no se nos dice si los jinetes son soldados humanos o legiones de demonios. No se nos habla acerca de eso. No se nos dice que los jinetes son seres humanos o demonios. Lo más probable es que sea lo segundo, o sea, dado la descripción que Juan comienza a dar, podemos deducir entonces que son demonios los que jinetean estos caballos, por decirlo así. Encontramos entonces los ejemplos en la Escritura de ejércitos, por ejemplo, de ángeles, que nos ayudan y también que nos confirman esta idea. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, 14, habla algo acerca de esto. Por otro lado, se nos dice que este gran ejército avanza contra la humanidad buscando destruirla sin compasión alguna, acercándoles lo que significan los poderes del infierno. Ahora, en cuanto a los detalles, en primer lugar se escribe y se describe, por supuesto, a estos jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y zafiro y de azufre. Juan llama la atención en esto cuando escribe y dice que sus corazas
eran de fuego, eran de zafiro y eran de azufre. Y recordemos que el infierno, que de acuerdo a lo que la Biblia presenta, es un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces, la destrucción de Sodoma y Gomorra, otro ejemplo muy claro, dice que fue destruida también por fuego y azufre y humo. Estos detalles parecen seguir no solo lo demoníaco, sino también su carácter destructivo. Como si por medio de ellos, hermano querido, se desplegaran todos los poderes del infierno o toda la participación del infierno. En este sentido, notemos que también de la boca de los caballos salía fuego, humo y azufre, dándonos a entender que tanto el caballo como su jinete tenían un mismo propósito. De los caballos se nos dice que realmente eran monstruos extraños de los que salía humo y azufre de su boca, de sus cabezas, y las cabezas dice que eran como cabezas de leones. O sea, tenían una figura de caballo, dice Juan, pero tenían sus cabezas como la de leones, que añade otro elemento, por supuesto, más ferocidad, más poder destructivo, y agrega Juan en la visión que sus colas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban. Por lo tanto, el poder de los caballos estaba en su boca y también estaba en sus colas. Podríamos decir que tenían capacidad para dañar por adelante y también por atrás y eliminar todo tipo de escapatoria para los seres humanos. Ahora, notemos también que sus colas eran, como dice Juan, semejantes a serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban. Quizá la referencia a la serpiente nos sugiera una relación más con lo demoníaco, totalmente. Su poder destructivo es enorme y parece que se concentraba especialmente en sus bocas. Se nos dice que por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Cuando miramos entonces todo este panorama, nos damos cuenta que es terrible lo que va a suceder en esta gran tribulación y en el tiempo final. Ya vimos que cuando el Cordero abrió el 4º sello, la 4ª parte de los hombres murió. Ahora la proporción es mayor, ya que de los que sobrevivieron van a morir la 3ª parte. Finalmente, solo por estos 2 juicios la población mundial va a ser reducida aproximadamente a la mitad. A la mitad. Aunque a esto debamos sumar también los muertos causados por otros juicios que van a venir y que van a suceder y que están ya sucediendo de acuerdo a la cronología bíblica. Nos encontramos, por tanto, ante juicios tremendamente severos de Dios y que parecen anunciar el fin inminente de este mundo o en totalidad como lo conocemos. Los sobrevivientes o supervivientes, que le podríamos también poner en esa palabra, ¿no? Porque para sobrevivir ante todos estos juicios va a ser tremendamente difícil. Aquí no es un asunto de decir, no, me escondo bien, va más allá de eso. Entonces, los supervivientes de este juicio, es de esperar que en medio de todo este sufrimiento, los hombres debieran acudir a Dios, debieran clamar a Dios, pidiendo misericordia ante todo lo que está ocurriendo y ante todo lo que está pasando. Pero incomprensiblemente, en lugar de eso, vuelven a adorar a los mismos seres diabólicos que causaban la ruina y la muerte. Quizás por miedo, no lo sabemos. Y ahí es donde la Biblia nos marca, y por supuesto Juan lo dice, y los otros hombres, o sea, los que sobrevivieron, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, la actitud de estos hombres que sobreviven es totalmente incongruente. Endurecen su corazón del mismo modo que lo hizo Faraón en Egipto cuando no dejaba ir al pueblo de Israel, y a pesar de que cada plaga venía una tras otra, él volvía a endurecer su corazón. Entonces, de esa manera, estos hombres actuarán a pesar de la tremenda mortandad que habrá.
De esta forma también entendemos que el país va a ser arruinado totalmente, o la nación en donde suceda todo esto, o el mundo entero va a ser arruinado, tal como lo fue Egipto, por supuesto, con las plagas que cayeron. Esto es lo que vemos en esta historia bíblica o en este pasaje. La situación debiera ser que los hombres se vuelvan a Dios, se arrepientan de sus pecados y de esa manera se rindan a Dios, pero siguen luchando inútilmente en contra de Dios. Más adelante veremos que frente a los juicios de Dios las naciones se airan contra Dios, se airan contra Él. En lugar de arrepentirse para darle gloria, en lugar de arrepentirse para buscar de Dios, blasfeman su nombre. Y aparece en muchas partes en Apocalipsis 11, Apocalipsis 16, habla acerca de eso. El profeta Amós en el Antiguo Testamento describe una actitud muy similar a lo que sucede acá, de gente de su tiempo ante los juicios de Dios. Y Amós escribe en el capítulo 4, versículo 10, y dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, con esto el hombre se hace culpable de idolatría, culpable de idolatría. Adoran las cosas creadas por Dios y no al Creador. Y este es el problema que también tenemos en este tiempo. Muchas personas adoran las cosas creadas, no al Dios que las creó. Sabemos y entendemos que esto es totalmente absurdo y lo demuestra la palabra del Señor también, pues la descripción de las imágenes que encontramos aquí y lo que Juan dice es totalmente claro. Dice: las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. De lo mismo entonces, la situación es muy parecida a lo que sucede hoy, pero en la gran tribulación será mucho mayor, porque la gente se volverá adoradora de imágenes. Y recordemos también que hay un proceso que ya lo explicaremos más adelante en las clases que iremos teniendo. Estas imágenes, aunque son de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, cual sea el material que tenga, están muertas y absolutamente incapaces de actuar en favor del ser humano. Es sorprendente entonces que el hombre abandone al Dios vivo, abandone a Dios para servir y adorar a objetos inanimados, objetos muertos literalmente, que no tienen absolutamente ningún poder para ayudar al ser humano. Esta actitud del hombre es muy grave porque quebranta la ley de Dios. Recordemos que Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6, habla de no hacerse imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, está hablando de eso allí. Pero también porque al adorar a estas imágenes, en realidad están adorando a los demonios. Eso es lo que expresa la Escritura. Finalmente, estos hombres no quisieron arrepentirse y la sociedad que sobrevivió después de este juicio continuó viviendo en sus pecados. En sus pecados. Y no se arrepintieron, dijo Juan. No se arrepintieron de sus pecados, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Menciona 4 cosas aquí. Entonces, es aterrador pensar cómo será el mundo en ese momento. Si hoy día nosotros vemos las noticias cada día y vemos cómo está la delincuencia, cómo está la droga, cómo está la maldad, el pecado, nosotros nos preocupamos. Pero ¿cómo irá a ser en ese tiempo? La situación generada por los continuos juicios de Dios va a producir un caos y un desorden en el mundo entero. Pero en esta situación el hombre no se va a arrepentir, sino que seguirá sin tener en cuenta los principios de Dios en su vida, absolutamente aislado de Dios o rechazando a Dios, entregado por completo a una idea de inmoralidad en todos sus órdenes, en todo. Por eso Juan dice homicidios, y seguramente habrá un vacío de autoridad
y los asesinatos, los homicidios van a crecer en una forma incontrolada. Al estar, por supuesto, rodeados de muerte por todos lados, va a ser difícil respetar el valor de la vida. ¿Quién respeta el valor de la vida viendo tantos muertos? Entonces, probablemente lo que se nos quiere transmitir aquí, lo que Juan escribe, es que el mundo se va a convertir en una jungla sin ley, donde el más fuerte es el que saldrá adelante. El más fuerte es el que podrá sobrevivir, por decirlo así. Luego Juan menciona también hechicerías. A pesar de que los demonios han sido los ejecutores de los últimos juicios, el hombre se volverá a la adoración de Satanás, a la adoración de los demonios, practicando de forma abierta y universal todo tipo de ritos prohibidos por las Escrituras. O sea, será una sociedad satanizada. Y no nos parece extraño, porque lo que estamos viendo hoy día en la sociedad ya va para allá, en realidad esto va para allá. Luego menciona Juan la fornicación, y es un término general lo que se utiliza aquí, que describe cualquier tipo de pecado sexual. Y en ese tiempo se verá todo tipo de perversiones sexuales sin freno alguno, o sea, será una depravación total. Juan también menciona los hurtos o robo, como nosotros le llamamos, probablemente en medio de la terrible escasez de elementos básicos, la alimentación misma para subsistir, que va a dejar los juicios que van a venir sobre la tierra. Las personas van a luchar por conseguir lo que necesitan sin tener en cuenta ningún principio, ninguna ética moral. O sea, será una lucha despiadada por hacerse con las cosas necesarias. Cada persona va a luchar por lograr suplir su necesidad. Y el panorama con el que termina, por supuesto, realmente es un panorama desolador ante tantas situaciones. Pero lo más triste de todo esto es que el hombre sigue en su obstinación, sigue en su rebeldía contra Dios. Lo que únicamente puede producir es que vengan más juicios peores sobre el ser humano. Ahí vemos entonces la realidad del pensamiento del ser humano. Porque viendo todos esos juicios, aún así, las personas no se vuelven a Dios. Hoy día mismo podemos ver solamente como una muestra, estamos hoy día en una pandemia mundial y los seres humanos no quieren volverse a Dios. Hoy día mismo nosotros estamos aquí reunidos y ahí afuera, en sus casas, la gente dice: ¿cómo pueden estos evangélicos reunirse? ¿Cómo pueden ir ellos a la iglesia? Están, en otras palabras, ampliando el contagio. Como decía una persona por allí, lo escuché, dice: yo no voy a ir a la iglesia hasta fin de año porque yo no quiero contagiarme. Entonces le dije: no vaya ni a los supermercados, no vaya ni a la ferretería, no vaya al banco, no vaya a ningún lugar, porque en cualquier lugar puede contagiarse. Los conceptos de las personas están muy claros hoy día, en el sentido de que están en contra de todo lo que sea Dios. Y ahí vemos entonces que todo se está preparando para este tipo de cosas que van a suceder en esta gran tribulación. Pablo explicó lo siguiente y lo hace de esta manera. En Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es lo que está sucediendo. Todos aquellos que rechazan la verdad del evangelio se vuelven vulnerables a las mentiras del enemigo. Rechazar a Cristo endurece y entenebrece el corazón, de tal manera que no pueden creer a la verdad. El que elige andar en oscuridad se quedará. Y eso es una realidad. Entonces el apóstol Juan se refiere a esta realidad y también de alguna manera se refiere a lo que Isaías dice cuando profetizó del endurecimiento del corazón del hombre.
Juan habla de esta manera en el capítulo 12, versículo 40. Dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí es donde vemos esta realidad. Por ahí en Tesalonicenses Pablo también habla, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no quisieron creer a la verdad. Muchos no creyeron que Jesús era el Mesías. Recuerde usted eso. Cuando Él vino por primera vez, no le creyeron que era el Mesías y no se arrepintieron de sus pecados. Y así será en la víspera de la segunda venida de Cristo. Cuando hablo de la segunda venida, hablo de esa venida en gloria, en majestad, cuando descenderá sobre esta tierra y posará sus pies sobre el monte de los olivos. Aún viendo los grandes juicios de Dios, no darán marcha atrás a sus vidas de pecado, seguirán en el pecado y la maldad.